Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Proyectar, esta propuesta que recorre arquitectura y construcción en la provincia de Entre Ríos y en la ciudad de Santa Fe. En el programa de hoy vamos a tratar distintos temas. Empezaremos conociendo una vivienda hecha con contenedores, una casa de 75 metros cuadrados que rompe algunos parámetros a lo que estamos acostumbrados a ver en lo que es construcción con contenedores. Vamos a charlar con la arquitecta Luisina Catena y con Agustín Luti de Med Container en relación a este proyecto que está en obra, pero que ya se puede ver cómo van a quedar configurados bien los espacios. También trataremos un tema que tiene que ver con el urbanismo y que hace mucho a la vida social y urbana de todos nosotros, a nivel general y también particularmente en la ciudad de Paraná, que es el uso de las veredas, el respeto al espacio público y distintas problemáticas que se dan en todas las ciudades con la configuración de las veredas, el uso, el cuidado de los árboles, los espacios verdes y también muchas veces los abusos que se dan por parte de nosotros los ciudadanos con lo que debe ser respetar a cada una de las veredas. También hablaremos de energías renovables porque la Universidad Tecnológica Nacional, la Regional Paraná, va a estar brindando una maestría en energías renovables, puntualmente en energía solar. Así que vamos a recorrer con el ingeniero Fabio Vicintorio en relación a esta propuesta y por qué podemos hablar de una energía del futuro, adelantándonos a lo que van a ser seguramente los próximos años en este sentido. Todos estos temas en el Proyectar de hoy. Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar. Centro de la Construcción en Seco. La construcción en seco por los especialistas. Med Container. Una nueva forma de habitar. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción. Construyendo para el desarrollo de la provincia. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Best, venta de materiales eléctricos, ingeniería para obras de media y baja tensión. Banco de Entre Ríos, acá para vos. El Súper de la Construcción, presentes en toda tu obra. Y como adelantábamos recién en este primer bloque de Proyectar, vamos a conocer una vivienda hecha con contenedores que está en obra en la ciudad de Paraná, pero que ya se puede ver un poco la disposición de la vivienda, los espacios y también los materiales, sobre todo obviamente los materiales elegidos en su interior, los pisos, las paredes, la cocina, los revestimientos, el equipamiento en parte ya está, aunque todavía está en obra. No se puede ver bien configurada cómo va a quedar, pero uno ya puede, entre los renders que vamos a compartir y la explicación que nos va a dar la arquitecta Luisina Catena, empezar a entender cómo con estos 3 contenedores se puede romper un poco ese límite que tiene la construcción de módulos en contenedores de los 2,20 metros del ancho de cada contenedor. Bueno, aquí lo vamos a ver muy claramente en lo que es la disposición de esta vivienda con 3 habitaciones que vamos a conocer ahora con la arquitecta Luisina Catena. Es una mujer que vive con su hijo, son 2 personas, por lo cual solicitan 2 dormitorios para ellos y un tercer dormitorio como dormitorio de huéspedes o escritorio o espacio de servicio, digamos. La vivienda se proyecta entonces con un área íntima de 2 dormitorios y un baño principal, que se ubica en parte de un contenedor de 40 pies y un dormitorio de servicio con un toilet y un lavadero en el otro tramo del contenedor, digamos. La vivienda se planta en un terreno de 10 por 33 metros, lo cual nos obliga a colocar los contenedores de forma longitudinal, ya que tienen 12 metros de largo y no entraban en el ancho del terreno, entonces eso ya condiciona la disposición de los mismos. Para generar espacios más amplios, ya que el contenedor tiene 2,20 metros de ancho interior, se ubican de forma yuxtapuesta, uno al lado del otro, llegando a 75 metros cuadrados compuestos por 3 unidades, 2 de 40 pies y una de 20 pies.
Hacia el frente del terreno, en dirección este-oeste, se ubican los dormitorios, y hacia el fondo, mirando hacia el norte, lo que es cocina, comedor, living y estar, en el que se aprovecha para retirar las caras de los contenedores y generar un ambiente que llega a tener 6 metros de ancho por 6 de largo, lo cual lo equipara a cualquier ambiente de una vivienda tradicional. Que sea una vivienda en contenedor no quiere decir que todos los espacios tengan que ser angostos o largos. Justamente en este caso se genera, en el caso de esta vivienda, un núcleo central de distribución, digamos, en el medio de la unión de los dos contenedores, en el cual se distribuye hacia 2 dormitorios, 2 baños, un lavadero, otro dormitorio en una punta. Eso genera, digamos, muy buena funcionalidad, muy buena distribución y demuestra esto de que no tienen que ser espacios, digamos, tan reducidos. Y en este proyecto realizado por la empresa MedContainer nos vamos a centrar ahora en cómo se trabajan desde el proyecto las alturas del lote y el diálogo justamente con la parte habitable del contenedor y las plataformas que hacen justamente de intermediación entre estos espacios. Y también en relación a los materiales elegidos para terminar de configurar su interior tanto en pisos como en paredes y aberturas. Bueno, los contenedores siempre van sobrelevados del terreno, entre 50 centímetros, 80, dependiendo del caso. En este caso se implanta en el centro del lote, porque el lote está ubicado en dirección norte-sur, entonces se tratan de aprovechar las visuales hacia el este y hacia el oeste para favorecer también la ventilación y la iluminación de la vivienda. Se cierra hacia el sur, es decir, las caras del contenedor que miran hacia el sur no tienen ningún tipo de apertura. De hecho, se las vincularía a un semicubierto en un futuro en donde van a estar las cocheras dobles. Y hacia el fondo, que da hacia el norte, se abre completamente, que es donde se ven los portones, digamos, que también se va a generar igual una galería semicubierta como protección climática, pero favorece, digamos, el asolamiento de la vivienda y la ubicación central, dado el ancho del terreno. Para lograr una vinculación entre el nivel del terreno y el nivel del contenedor, se generan decks, se proyectaron decks que se tienen que hacer y un ingreso escalonado, digamos, de manera progresiva a partir de losetas de cemento o de peldaños de madera. Eso es lo que por ahí el cliente vaya eligiendo. En este caso se proyectaron losetas de cemento y se accede a un deck en un nivel intermedio entre el nivel del contenedor y el nivel del terreno. Y lo mismo la galería quedaría hacia el fondo, digamos. En este caso, los propietarios eligieron un piso vinílico que favorecía también la entrega de la obra, ya que realizarlo en madera implicaba más tratamientos y más tiempo de espera, de secado, etc. Que esto se soluciona con el piso vinílico, que simplemente se coloca y se dan las terminaciones finales de zócalo de PVC. Y para lo que es áreas húmedas, como baño, lavadero y cocina, se utilizó microcemento alisado, tanto en piso como en revestimiento de pared. Y las mesadas también se realizan con microcemento alisado. Las aberturas en este caso son línea Módena con vidrio blindex 3+3, pero también se utilizan, dependiendo del caso, Módena con DBH o línea Herrero, que es la inferior, digamos. Y sin duda una de las ventajas de este tipo de construcción es el costo, que obviamente el metro cuadrado es muchísimo más barato que la construcción tradicional. Pero no solamente se tratan de cuestión de costos, sino de la posibilidad de tener las prestaciones que básicamente brindan cualquier vivienda, porque se adaptan a todos los materiales que uno puede elegir. Y también en cuestiones de eficiencia energética, los contenedores terminan dando una muy buena respuesta en este sentido. Y en esto también se adaptan los portones de seguridad propios del contenedor, que se pueden utilizar no solo también para seguridad, sino también para brindar otra serie de prestaciones que se le da a la vivienda. En cuanto a la seguridad de las aberturas, siempre se opta por poner reja en las que son de menor tamaño y las que no tienen, por supuesto, abertura hacia el exterior, y en lo que son puertas-ventana, en el caso del frente y los laterales, se utilizan portones corredizos exteriores que tienen la posibilidad de abrirse desde el interior y que a su vez se realizan con el corte de la chapa del mismo contenedor de esa abertura. Es decir, que se reutilizan todos los materiales, simplemente se
se le hace un premarco para la apertura. Y los contenedores los portones del contenedor marítimo se pueden utilizar también como apertura del mismo, digamos, hacia el exterior, que dan un nivel de seguridad muy superior, pero tienen por ahí la contra de que sí o sí se tienen que abrir desde afuera, ya no se pueden abrir desde adentro como los otros. En el caso de esta vivienda se utilizó doble aislación, lana de vidrio y celulosa proyectada. Dependiendo de la calidad del contenedor que se elija, digamos, puede tener simple aislación, lana de vidrio, solo celulosa o ambas dos. El contenedor es proyectado 100% con celulosa, excepto en el piso, todas las caras de las paredes, digamos, y del techo. Se proyecta desde el interior, digamos, con una capa de celulosa, y en el caso de la mampostería se refuerza con lana de vidrio. Y este tipo de construcción modular básicamente permite también luego agregar más espacios, más metros cuadrados, tanto en altura para hacer espacios de terrazas o también otros espacios habitables de la vivienda, sino también extensiones en horizontal de más contenedores que agranden la cantidad de metros cuadrados de una vivienda. Esa parte vamos a charlar con la arquitecta Luisina Catena, y también en qué etapa encontramos esta obra que está cerca de su finalización, porque es un periodo muy corto de construcción, pero que todavía está en obra. En este caso no está proyectada una futura etapa, pero en otros proyectos sí, y las posibilidades son infinitas, digamos. Siempre y cuando el terreno lo permita, se pueden agregar contenedores en planta baja y si no, en planta alta, conectados por escaleras, tanto interiores como exteriores. Se pueden superponer sin necesidad de una estructura extra. En muchos casos se proyecta un contenedor solo porque a futuro quieren agregar otro y ya se deja previsto, por ejemplo, que no haya instalaciones en esa cara, que esté la puerta directa para ya sumarle a ese corte otro contenedor. Es muy versátil. En esta vivienda estamos en la etapa de terminaciones, ya está la pintura interior, los pisos, los zócalos, las instalaciones. Estamos terminando de hacer la instalación sanitaria para colocar los artefactos y ya se entrega. Una vivienda en contenedor en 3 meses puede estar entregada, siempre y cuando, digamos, depende de las dimensiones, obviamente no es lo mismo un solo contenedor que 3, pero las etapas de la obra son las mismas y se trata de entregar en 90 días en terreno, digamos. Y más adelante en Proyectar vamos a conocer más detalles de la construcción con contenedores, de la respuesta en el mercado regional y cómo está produciendo la fábrica Medcontainer en la ciudad de Paraná. Pero eso va a ser en otro bloque. Ahora es tiempo de hacer la primera pausa en el Proyectar del día de hoy. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en nuestras redes sociales. BEST. Venta de materiales eléctricos. Ingeniería para obras de media y baja tensión. Armado de tableros. Automatizaciones. BEST. Distribuidor oficial de Schneider Electric, Connex2, STEC, Phoenix Contact, Finder y Tecnobox. Segundo bloque en el Proyectar de hoy, y como adelantábamos en la apertura del programa, vamos a detenernos a pensar el tema de las veredas y su importancia en los espacios urbanos. Las veredas son un espacio constitutivo central del espacio urbano de cada ciudad. Nos vamos a detener a hablar con el arquitecto Rubén Cabrera, docente universitario, arquitecto, urbanista, una voz autorizada en el tema de las veredas y también muy involucrado en lo que es la vida social de la ciudad de Paraná como
presidente de la vecinal Parque Urquiza, que justamente están lidiando con este problema de uso y de abuso de la vereda como espacio público, muchas veces la vereda como estacionamiento de autos y también para cumplir distintas funciones que los dueños de la vivienda le dan a las veredas cuando realmente es algo que está prohibido por ordenanza. Pero no es todo culpa del vecino, sino también muchas veces culpa de la propia desatención de la gestión local. Lo vamos a hablar ahora con el arquitecto Rubén Cabrera, que nos va a contar los principales problemas que ven ellos en las veredas de la ciudad de Paraná. El tema de las veredas en la ciudad corresponde enmarcarlas en lo que significa el espacio público de la ciudad. Un espacio preponderante, un espacio convocante, un espacio que aúna, que vincula y que enlaza los intereses sociales. Por lo tanto, tiene una importancia relevante en la estructura urbana de la ciudad. En el caso de Paraná, lo digo desde dos miradas, desde mi condición de arquitecto y de presidente de la comisión vecinal, Parque Urquiza, vemos que no existe un respeto en muchos casos, digo, porque no es la generalidad, sí es una tendencia a veces marcada en muchos lugares, de darle esa preponderancia y ese rol a ese espacio público, en tanto un espacio de todos y por lo tanto un espacio que debe ser cuidado al servicio de toda la comunidad. Entonces muchas veces vemos que la vereda es la extensión de la casa particular del vecino. Es decir, la usa para estacionar el vehículo de manera irregular, impermeabiliza el suelo con cemento, con suelos, lo cual implica una carencia de absorción para las aguas de lluvia y, por otro lado, una condición adversa para lo que significa el medio ambiente. Saca los árboles muchas veces porque considera que le molesta, porque las hojas son un incordio, porque el árbol por algún motivo le molesta. Pone carteles donde no se puede estacionar en la vereda, no habiendo ingresos a garajes. Es decir, son variadas las conductas, lo cual implica primero una toma de conciencia respecto de qué es la calle y por otro lado creo que necesariamente debe haber un contralor por parte del Estado que tiene en sus manos el poder de policía para poder ordenar y para poder controlar justamente las conductas que son inapropiadas, y vemos que eso no es llevado a cabo. Y si pensamos en responsabilidades y en quienes deben atender a estos temas, que muchas veces están distraídos en otros temas menores que no cambian la vida cotidiana de la gente, tenemos que ver que muchas de las ciudades, y puntualmente la ciudad de Paraná, carecen de vereda en gran parte de su espacio urbano. En lo que es el Paraná fuera de bulevares, la periferia, digamos, de Paraná, para aquellos que no conocen la ciudad, casi que más de la mitad de las calles no tienen un espacio de vereda constituido. Esto realmente es un problema que las distintas gestiones, las autoridades actuales y las anteriores, no le han dado la suficiente importancia, y en una ciudad que carece de planificación estratégica se pierde de vista el hecho de que no existan veredas en gran parte de la ciudad de Paraná. Esto lleva a que la circulación sea muchísimo más dificultosa, a que se ponga en riesgo la vida de las personas, de los peatones, de las madres que caminan con cochecitos muchas veces por las calles. ¿Por qué? Porque no hay veredas. En muchos lugares la vereda no existe, marcadamente en la ciudad de Paraná la vereda no existe. Existe donde uno la ve, en algunos lugares, pero donde se va a la periferia uno ve que la vereda no es una exigencia a cumplimentar. Y la gente ¿por dónde circula? Circula por la calle. Es decir, con los riesgos que esto implica. Muchas veces también se ven que esto es algo
permanente cuando el vecino tiene que hacer algún tipo de trabajo en la vereda, corta la vereda, llevando incluso a que el peatón baje a la calle para poder pasar de un lugar al otro o cambie de vereda, lo cual es injusto. Entonces creo que hay maneras de llevar adelante esta falencia. Creo que primero tomando conciencia de qué significa la utilización del espacio público, y por otro lado creo que hay que respetar las ordenanzas y las normas, las ordenanzas imperantes en la ciudad y las normas también de convivencia. Entonces creo que esto es posible. Hay muchas ciudades donde esto se le da un cumplimiento absoluto y el no cumplimiento es penalizado. Es decir, creo que hay recursos que hay que poner en práctica y me parece que ese aspecto está un tanto ausente en la ciudad. Que deberían ajustarse a las normas, deberían ajustarse a las pautas de convivencia, por respeto al vecino y por respeto también, creo yo, al medio ambiente de la ciudad. O sea, esto de lo que yo comentaba, de la impermeabilización de los suelos, que es algo común. De repente el vecino impermeabiliza el suelo con pavimento para poder estacionar su auto en la vereda, no para el ingreso a su garaje. Lo cual le quita esa condición justamente de absorción del suelo tan necesario en nuestras ciudades. A veces uno se pone a pensar si realmente se le devolviera esa condición a las veredas, tal vez sería una condición para poder mejorar las situaciones de inundación que se dan en muchos lugares de la ciudad cuando con el advenimiento de tormentas o de lluvias copiosas, ¿no? Es decir, cómo eso colabora también al medio ambiente, cómo colabora a un medio sustentable, cómo colabora para que el verde sea protagonista en una ciudad donde se sabe que la presencia del verde regula las temperaturas, las reduce en tiempos de verano, las reduce sensiblemente 3, 4, 5 grados muchas veces, es decir, dotando a la ciudad de una infraestructura susceptible y amigable con el medio ambiente. Entonces en esas cosas me parece que hay que trabajar. Creo que les corresponde a todos los habitantes, fundamentalmente desde la promoción del Estado. El Estado debe ser promotor de estas maneras de cuidar la ciudad, de vivir, de adecuarlas a los cambios climáticos, de adecuarlas a la condición de vida que tiene la ciudad. Y a la hora de pensar este problema que es tan cotidiano y tan común, pero que es parte central del urbanismo y de las políticas públicas que se aplican en una ciudad, realmente que tenemos que ver si faltan ordenanzas, si hay ordenanzas, si no se cumplen, para intentar de ver quién tiene las responsabilidades y sobre todo cómo solucionar un problema que influye mucho en la vida cotidiana, no solo de los paranaenses, porque nosotros estamos tomando el ejemplo de Paraná, pero sin duda que es un problema de muchas ciudades. Hay ordenanzas del cuidado de la vereda. El cuidado de la vereda está a cargo del vecino. Ahora, la fiscalización y el cumplimiento de esa ordenanza que dice que el vecino debe velar por el frente, no solamente del sector pavimentado, sino también del sector propiamente verde, de las cazuelas de los árboles y demás, le corresponde al vecino, y el vecino tiene que dar cumplimiento a eso. Ahora, hay partes de la ciudad donde no hay vereda, no hay condición para que el vecino incluso pueda llevar a cabo ese mantenimiento, esa construcción de la vereda. Muchísimos barrios en Paraná, pero a veces tenemos, por la propia condición de desniveles que hay en la ciudad, es necesario que el Estado aporte con los recursos para que el vecino pueda hacerlo, porque el vecino no puede ir con herramientas que no tiene a dejar el suelo disponible para poder hacer una vereda. Entonces el Estado, cuando
se lleva a cabo las tareas muchas veces de cordón cuneta, de asfaltado, debe dejar la previsión para que el vecino pueda concretar algún tipo de vereda, que la gente pueda circular por la vereda y no por la calle. Circulando por la ciudad uno puede ver el deterioro de las veredas por un lado y la falta de veredas por otro en muchísimos sectores de la ciudad, fundamentalmente en la periferia, pero muchísimos sectores donde no hay, e incluso en barrios nuevos, áreas nuevas, uno puede ir hacia La Toma, por ejemplo, y esto es permanente, lo ve, no existe la vereda, existe el ingreso de autos y por otro lado la calle como tal para la circulación de vehículos. Lo cual me parece, incluso ve chicos jugando en la vereda, ¿no? Chicos jugando en la vereda, lo cual creo que es una afrenta con esto que decíamos al principio de lo que significa el espacio público, el espacio de convivencia, de circulación, de encuentro, esto que en los barrios, cuando uno era chico, salía a jugar a la calle, a la vereda. Hoy se da, de alguna forma se sigue dando, tal vez en los barrios, con la condición propia de barrio de baja densidad, se sigue dando. Pero muchas veces nos encontramos con esta situación de la ausencia de esos lugares y por lo tanto del protagonismo de la calle vehicular, como lugar de circulación, de juego de chicos y demás, ¿no? Entonces me parece que el tema de la jerarquía del espacio público debe ser una condición, y jerarquía y preponderancia del espacio público debe ser una condición que el Estado necesariamente debe regular a través de los mecanismos con los cuales cuenta. Dejamos este tema de lado, una mirada urbanística del problema de las veredas y hacemos la segunda pausa en el Proyectar de hoy. Centro de la construcción en seco, cielos rasos, tabiques, revestimientos, steel framing. La construcción en seco por los especialistas. Encontranos en www.construsecoweb.com. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Ingeniería, cálculo estructural, arquitectura y diseño, ejecución y dirección de obras nuevas, reformas o ampliaciones, eficiencia, rapidez y confort para las nuevas formas de habitar. Tercer bloque de Proyectar y vamos a seguir conociendo más detalles de las viviendas con contenedores. Vamos a hablar ahora con Agustín Luti, socio de Medcontainer, que nos va a contar un poco la experiencia de esta empresa que está creciendo mucho en la región, desde Paraná, produciendo no solo para la provincia, sino también exportando algunos de sus proyectos de construcción con contenedores. Una construcción más económica que la construcción tradicional y que permite calidades en terminaciones a nivel premium, según cada cliente lo puede elegir en los proyectos. Agustín Luti nos va a contar en relación al proceso de venta, cómo es acercarse a la empresa, si las personas deben contar con un arquitecto propio o si se lo brinda a la empresa, en este caso obviamente un servicio completo que da Medcontainer para todos aquellos que deciden y se vuelcan por este tipo de construcción. Nosotros tenemos para lo que es una unidad básica, un contenedor estándar para uso, no sé, ya sea vivienda, quincho, oficina y demás, tenemos un plazo de 90 días por contrato. En cuanto a los proyectos, es decir, más de un contenedor, hablamos de 180 días. Nosotros en la mayoría de las ocasiones terminamos entregando antes del plazo. Entonces se le hace una comunicación al cliente para solicitar que los pilotines de apoyo, ¿sí?, que es una obra que les corresponde a ellos, estén listos y ni bien terminan en planta,
se hace un sondeo donde viaja personal de la empresa al terreno del cliente y si está todo ok, bueno, ya se hace el traslado de la unidad. Para entender el sistema constructivo se tiene que asesorar. Entonces nosotros brindamos ese servicio, le asesoramos, le enviamos un presupuesto, ¿sí? En base a sus necesidades. Paso 1, después de haber recibido el asesoramiento, se comunica con nuestra arquitecta, ¿sí? Luisina, que ella va a intentar primero brindarle un consejo acerca de, bueno, hacia dónde le conviene instalar el contenedor, cantidad de aberturas, tipo de piso, siempre dependiendo del cliente. Eso todo corre por cargo de nuestra empresa. Una vez se pone de acuerdo con Luisina, ya ahí pasa al área de legales, que hacemos un contrato. En el contrato básicamente aclara lo mismo que es lo que conversamos. Es para darle una cierta formalidad al concepto y bueno, ahí procedemos a todo lo que es ya área administrativa y demás. Y como toda innovación tecnológica, en este caso en el sector viviendas, la construcción con contenedores va entrando de a poco en lo que es el imaginario social de aquellas personas que justamente demandan este tipo de productos. Le preguntamos a Agustín Luti cómo reacciona el mercado, cómo está el mercado local en cuanto a las viviendas con contenedores. Vemos que nuestro producto satisface muchas necesidades. Yo creo que la situación país no es la óptima ni para nosotros ni para, digamos, casi para nadie te diría. Pero sí tenemos mucha demanda. Sobre todo hoy nuestro público ha mutado. Al inicio, cuando arrancamos con la empresa, nuestra joya, por así decirlo, era todo lo que era proyecto, es decir, unidades de más de un contenedor. Y hoy ha variado un poco y se está vendiendo mucho lo que es unidad para el agro, ya sea para vivienda, o para gente que le toca trabajar en el campo, o para módulo de oficina para el agro. Eso también ha salido bastante. Hoy, en realidad para nosotros es un aspecto positivo esta variación, ya que hace que todo se genere en planta. Si yo, al tener una obra, un proyecto en un terreno del cliente, el inicio hasta el 80% del avance del contenedor se hace en planta y luego tengo que enviar personal al terreno del cliente y eso hace que pierda cierto dinamismo en planta. Entonces, esta mutación hoy nos favorece. ¿Sí? Están saliendo todas unidades de un contenedor. Y sin duda que la cuestión de la movilidad, de poder mover esta vivienda según sea la necesidad, es una gran ventaja que, por ejemplo, en unidades productivas o para el sector agro puntualmente, termina siendo una cuestión que básicamente define la opción por las viviendas con contenedores o las oficinas comerciales realizadas con contenedores. Es otra de las ventajas que se suma a la que enumerábamos antes, de costos, de eficiencia energética y de propia selección de los materiales según cada proyecto. Pero le preguntamos a Agustín Luti cómo se compara este tipo de construcción en cuanto a costos con otros sistemas constructivos. Nuestro concepto es 100% llave en mano, es decir, incluye desde el contenedor todos los trabajos interiores, todo el trabajo de aislación, electricidad, sanitarios. El contenedor viaja listo al terreno del cliente. Entonces, es un punto que no es menor, porque no hay que tener en consideración ningún otro punto para el día de mañana. Son cuestiones que están listos para ser usados. Si yo tengo comparaciones en esas cuestiones, nuestras unidades terminan siendo mucho más económicas que la mayoría de los sistemas constructivos. Por otro lado, nosotros hacemos hincapié en que el cliente termina armando el presupuesto. ¿Por qué? Nuestro módulo estándar, si lo que nosotros le llamamos estándar, ya es de calidad, es decir, tiene aberturas en línea Módena, tiene aislación en celulosa proyectada y el cliente puede terminar armando su propio presupuesto, es decir, porque ese es el número tope y de ahí para abajo puedo variar aberturas, puedo variar piso, puedo variar aislación. Entonces nosotros hacemos hincapié en esto, el presupuesto se lo termina armando uno.
Y en relación a las ventajas que ofrecen los contenedores reciclados para ser usados como unidades de vivienda u oficinas, Agustín Luti nos va a detallar ahora algunas cuestiones que son importantes a la hora de tener en cuenta, como por ejemplo los desagües que ya tienen incorporados la parte superior o los techos de los contenedores y otras cuestiones que hacen muy competitivos, muy beneficiosos esta opción a la hora de pensar en unidades habitacionales. El contenedor en sí tiene un sistema de desagüe, es decir, en cada esquina, si uno ve, tiene un orificio que por ese orificio descarga el contenedor. Otro de los puntos positivos por lo cual insistimos en este método constructivo es que no hace falta una obra en todo lo que es techos para el día de mañana, o sea, ya su estructura funciona muy bien. Puntos positivos de esta metodología: uno, que lo que uno está comprando ya tiene un valor, es decir, que el día de mañana puede hacer uso de eso, ya sea para venderlo o para darle otro uso. Otro valor agregado que tiene es el cambio de uso. El día de mañana puede moverlo hacia otro terreno, puede darle cualquier otro uso, y también que se puede ampliar en cualquier disposición. O sea, uno puede arrancar con un contenedor, agregarle un segundo, un tercero. Esos son ciertos valores que tiene por ahí esta metodología, sumado a cual para mí es uno de los valores más importantes, que es el tema de movimiento de suelo. No hace falta hacer movimiento de suelo y no hace falta hacer platea. Hace falta hacer unos pilotes, como acá vemos bien, son 6 por contenedor. Con eso ya le da una muy buena estructura para poder instalarlo. Eso para mí es una de las mayores ventajas de este sistema. Sumado, yo creo que todos los sistemas constructivos son distintos. O sea, no podemos comparar porque son todos distintos. Hoy lo que nosotros intentamos es un poco romper la cabeza por ahí estructurada que tenemos, y empezar a entender cómo funciona esto, y que a la fuerza se va a tener que abrir mercado, porque hoy la construcción tradicional para una clase media es casi inviable. Entonces venimos a proponer una opción distinta, y venimos a proponer una opción en la cual nosotros nos encaramos de todo. Y como vimos entre las ventajas de los contenedores, MedContainer también tiene una promoción para el mes de agosto, para los que se decidan rápido por este sistema constructivo, que te entregan la unidad estándar con un TV LED 50 pulgadas de regalo incorporado para aquellos que elijan este tipo de construcción para quinchos, para viviendas, para oficinas, pero realmente que es una buena opción que se le suma a todo lo que fuimos viendo en estos distintos bloques de Proyectar. Ahora hacemos una pausa y en el bloque siguiente vamos a hablar de energías alternativas y de la importancia de la energía solar. Pausa muy breve y ya seguimos con más Proyectar. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en nuestras redes sociales. Renovamos el home banking de Banco Entre Ríos y ahora es mucho más ágil, simple y práctico. Ágil, simple y práctico. Pagar tus compras es más ágil, simple y práctico. Ágil, simple y práctico. Chequear tu jubilación es ágil, simple y práctico. Ágil, simple. Pedir un préstamo es ágil, simple y práctico. Y hasta pagar las cuentas es más ágil, simple y práctico. Así es el nuevo home banking de Banco Entre Ríos. Ágil, simple y práctico. Probalo, bancoentrerrios.com.ar. Acá, para vos. Último bloque en el Proyectar de hoy, tiempo de hablar de energías alternativas y de una maestría que va a dictar la Universidad Tecnológica Nacional Regional Paraná. El ingeniero Fabio Vicintorio nos va a contar en relación a esta iniciativa
y por qué eligieron la energía solar, una capacitación que apunta a profesionales y a entendidos del sector energías renovables, un sector que tiene una salida laboral muy marcada y que sin duda va a seguir creciendo en los próximos años. Fabio Vicintorio nos va a contar en qué consiste esta maestría en energías renovables. Bueno, la maestría de energías renovables básicamente es una maestría que fue diseñada por la Universidad Tecnológica y tiene 3 menciones. Una es solar, otra es eólica y la otra es biomasa. Normalmente no se dictan las 3 menciones porque si no se convierte en algo demasiado extenso y entonces está previsto que dentro del plan se puedan elegir 1 o 2 o 3 menciones para desarrollar en una facultad. Pero lo cierto es que normalmente se toma una sola mención. Por ejemplo, Concepción del Uruguay tiene mención biomasa, mientras que en Paraná decidimos ir hacia la mención solar. Tiene su razón de ser porque la realidad es que, y está bien lo que ha hecho Concepción del Uruguay como regional, de haber puesto la maestría como biomasa, porque ellos tienen toda la parte forestal y que todo eso puede derivar en este tipo de análisis de energías alternativas. Pero en lo que respecta a solar, en Entre Ríos tenemos niveles que están aproximadamente unas 3 a 4 veces superiores a lo que tiene el país que más ha implantado energía solar en el mundo, que es Alemania. Si bien tenemos niveles muy elevados, bueno, siempre tenemos alguna pequeña contra, que es que tenemos temperaturas relativamente elevadas, tenemos irradiación muy buena, pero temperaturas relativamente elevadas, lo que baja un poco los niveles de los paneles. Pero hablando así rápidamente de este tema de paneles, la instalación que tiene hecha en ERSA, que fue una de las primeras que se hizo en la de calle Racedo, bueno, en los meses de octubre, noviembre, genera el 110% de la potencia nominal. Es decir, que ahí son los picos de generación que tenemos en Entre Ríos. ¿Por qué? Y porque tenemos temperaturas todavía relativamente bajas y unos niveles de irradiación excelentemente buenos. Bueno, a partir de esta información que se sabe es que se orientó hacia la parte solar, la mención solar, donde la mención solar tiene dos direcciones, digámoslo así. Una es la solar térmica y la otra es la solar fotovoltaica. Y ahora nos vamos a detener en una cuestión para que entiendan todos de la diferenciación entre lo que es la energía solar térmica y la energía solar fotovoltaica. Lo que es solar térmico es tal vez lo más difundido en Entre Ríos y es lo que vemos con más, digamos que se ha incorporado más al paisaje, sobre todo para el paisaje urbano, que son estos calefones ahí con tubos, que son una especie de pirámide, que tienen unos tubos de vidrio. Bueno, básicamente lo que se utiliza la solar térmica a baja escala, que es lo que vemos habitualmente todos, justamente son estos calefones que tienen la función de calentar agua y, digamos, cuando no tenemos suficiente radiación, tiene una pequeña resistencia eléctrica que compensa la falta de radiación, sobre todo los días nublados. Generan un ahorro directo sobre lo que es el consumo de gas, que es lo que nosotros tenemos más difundido como forma de calentar agua, a diferencia de otros países donde la electricidad es el primer vector energético. En Argentina tenemos el gas como uno de los vectores energéticos más desarrollados y por lo tanto en este caso lo que produce es un ahorro de gas. Mientras que la solar eléctrica son los que denominamos paneles fotovoltaicos, que no es una tecnología nueva, es decir, los paneles fotovoltaicos, si todos los que tenemos memoria desde que empezó la exploración espacial ya se veían paneles fotovoltaicos en los satélites o inclusive en las estaciones espaciales, pero fue una tecnología que fue avanzando y que está avanzando mucho en los últimos años, donde el avance viene principalmente conseguir que esos paneles generen la mayor cantidad de energía posible. Hoy los estándares están entre un 17 y un 19%, es decir, de toda la energía que viene del Sol, solamente un 17% a un 20% en los mejores casos llegamos a transferirlo a que se convierta directamente en electricidad. Y esa electricidad la podemos aprovechar de distintas maneras, porque de ahí viene una segunda etapa, que es ver qué hacemos con esa electricidad, donde tenemos la opción de almacenarla o podemos inyectarla en la red, dependiendo un poco de cuál es la topología que se adopta desde el desde el punto de vista eléctrico.
una cuestión central para dar impulso a estas nuevas tecnologías que terminan siendo más amigables ambientalmente y también más eficientes en cuanto a todo el uso de la energía hogareña, es la cuestión de la legislación. ¿Cuánto se ayuda a la consolidación de este tipo de energías con la legislación vigente? Cuando hablamos de legislación tenemos dos puntos de vista bien diferenciados nuevamente. Uno es qué hacemos con esa energía y el problema económico relacionado con esa energía y por lo tanto la legislación que ataca a ese punto. Es decir, qué es lo que pasa con esa energía que generamos que tiene un valor. Y el otro punto que creo que es el más relevante es, bueno, tenemos sistemas de energías renovables o de energía alternativa, en este momento solar fotovoltaica. ¿Cómo manejamos la seguridad para las personas? Entonces, la legislación tiene esos dos aspectos que atacar. Uno es el tema seguridad y el otro es el tema directamente económico. Desde mi punto de vista, lo que es el tema netamente económico es lo que termina definiendo si eso prospera o no. Curiosamente, a diferencia de lo que ha pasado en otros países, uno observa, inclusive en Paraná, que la gente está optando por ir instalando paneles fotovoltaicos. Ahora no lo hace por una ecuación económica solamente. No lo hace por una ecuación económica y de acuerdo a la legislación que esté vigente en el momento, es decir, lo que se ha hecho hasta ahora, básicamente se podría decir que es incorrecto, ¿no? Yo no me animaría a decir que es ilegal porque la empresa prestadora de servicios llega hasta el medidor y del medidor hacia adentro es responsabilidad del usuario. Entonces, si el usuario quiere tener un sistema fotovoltaico que abastezca su propio consumo, no hay ilegalidad en eso, pero tampoco hay ilegalidad, es decir, ahí estamos en un tono de grises. Ahora, dependiendo de cuál sea la legislación económica, esto puede prosperar o puede frenarse totalmente. Sin duda que desde las legislaciones provinciales se podrían apoyar muchísimo más al desarrollo de estas energías alternativas. Energías que se van imponiendo básicamente por la baja de los costos. Los costos en dólares de estas energías y, por ejemplo, del desarrollo de paneles y de baterías vienen bajando exponencialmente en los últimos años. Esto hace que se logren imponer por sobre otras opciones a la hora de pensar sistemas energéticos. La mayor traba en la Argentina es el costo del dólar, pero si uno lo mide del valor en dólares, estamos en términos de muy bajo costo para el desarrollo de la energía en este sentido. Y de ahí que se empieza a hablar de la movilidad energética, algo que con los autos eléctricos parece ser una realidad hoy día en los países del primer mundo. Las baterías hoy son muy costosas. Ahora, ¿qué es lo que ocurre a partir de que empiecen a desarrollarse y a fabricarse en forma masiva baterías de muy alto rendimiento energético y de muy alta duración? La ecuación cambia, los costos cambian, vamos hacia la movilidad eléctrica y eso va a reducir notablemente el costo de las baterías. Y entonces, bueno, habrán visto la propaganda de, yo no sé si todo el mundo la entendió en alguna vez, de los autos híbridos de, yo no me acuerdo si era Nissan o qué empresa, que salía con el auto, volvía a la casa y enchufaba la casa al auto. Como diciendo, bueno, podés abastecer si necesitas de la energía que tenés en la batería del auto, abastecer tu casa. O abastecerte desde la casa de la energía. Bueno, es otro cambio que se avisora en los próximos años. Es decir, hoy las baterías son muy caras y lo hace inviable. Pero es posible que dentro de 4, 5, 6, 10 años, es difícil establecerlo hoy, el costo de las baterías sea tan bajo que incluso la propia prestadora del servicio eléctrico le convenga no tener la distribución como la tiene ahora, sino que cada cliente tenga un servicio prestado por la empresa, pero tomando energía desde los paneles solares. Hay un desafío enorme respecto de la movilidad eléctrica. Es decir, se habla de la movilidad eléctrica y de todas sus ventajas, pero hablando mal y pronto, tenemos que darle de comer a todos esos vehículos y tenemos que darle de comer electricidad y los sistemas hoy existentes no podrían abastecerlo de ninguna manera. La única alternativa, por lo pronto, es, como mencionaste, generación distribuida. Sí. ¿Por qué? Porque el transporte de energía implica un costo elevado, energético y económico,
Y segundo, tenemos que generar esa energía. Por otra parte, bueno, ¿cuál es la oportunidad que tenemos? Que el costo de los paneles solares nunca estuvo tan bajo como está ahora, y cuando uno dice esto no puede seguir bajando, y todavía vemos que sigue bajando el precio internacional del vatio solar, llamémosle así. Y ahí es un poco la anécdota respecto de las legislaciones, es decir, el vatio solar antes de la quita de los subsidios en Europa era de 14, 15 dólares. Y hoy estamos hablando de 20 centavos de dólar, 25 centavos de dólar, y para obras muy grandes por ahí, por debajo inclusive de los 20 centavos de dólar, ¿no? Así que bueno, hay todo un futuro que se va a ir moviendo a la par de estas energías alternativas, que lo necesitamos económicamente, ambientalmente y tecnológicamente. Esa es la realidad. Y sin duda que la movilidad eléctrica es algo que nosotros estamos viendo quizás en los primeros pasos, pero que en los próximos años ya será una realidad, con más marcas, con más opciones a la hora de ir reemplazando combustibles fósiles por energía eléctrica, muchísimo más amigable con el medio ambiente. Decíamos, una maestría que está orientada a desarrollar mano de obra local que pueda justamente protagonizar todo este tipo de procesos productivos en la región y que no se contrate o no sea necesario recurrir a mano de obra extranjera en cierto tipo de inversiones y desarrollos. Le preguntamos al ingeniero Fabio Vicintorio para quién va dirigida esta maestría que dicta la UTN Paraná. La maestría está dirigida a profesionales fundamentalmente de la ingeniería, pero también de la arquitectura, y tenemos conocimiento, porque ya se han preinscrito, profesionales del área ambiental. Lógicamente, es una maestría técnica, y entonces aquellas personas que no tengan una formación técnica en determinadas áreas van a tener que aprender, mientras que aquellos que son ingenieros, y que son ingenieros específicamente en la parte eléctrica, electrónica, bueno, tendrán un menor esfuerzo que hacer al principio, pero después, como en todo, se va a nivelar en la medida que uno vaya ingresando cada vez más en los temas asociados con la parte específica, ¿no? La maestría fue pensada como una maestría de tipo presencial. Lo que pasó en estos últimos 2 años nos lleva a una presencialidad diferente, es decir, cuando hablamos de clases virtuales está mal dicho, porque en realidad todos estamos teniendo clases con los alumnos delante, solo que cambiamos el nexo de comunicación, es decir, no estamos presencialmente, pero no estamos virtualmente, estamos en el mismo momento a través de una computadora dando clases. Se va a empezar de la misma manera, sobre todo porque tenemos profesores que son visitantes, es decir, gente que viene desde otras ciudades, y eso implica un riesgo tanto desde el punto de vista epidemiológico para los que los cursen como para ellos que se tienen que desplazar, y que hoy tenemos que respetar esa norma, y creo que es lógico y es sabio respetarla tal cual como viene evolucionando todo esto. La maestría está prevista, como toda maestría, en 2 años de cursado y después un trabajo de tesis que puede ser digamos, orientado en distintos sentidos. Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar. Centro de la Construcción en Seco. La construcción en seco por los especialistas. Med Container. Una nueva forma de habitar. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción. Construyendo para el desarrollo de la provincia. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Best, venta de materiales eléctricos, ingeniería para obras de media y baja tensión. Banco de Entre Ríos, acá para vos. El Súper de la Construcción, presentes en toda tu obra. Llegamos al final del Proyectar del día de hoy, nos quedamos sin más tiempo. Si quieren revivir parte del programa, lo encuentran obviamente en redes sociales, en nuestro canal de YouTube, youtube.com/proyectartv. Y si quieren ver más contenidos, la semana que viene nos volvemos a encontrar en este mismo lugar. Nosotros nos despedimos, llegamos al final y nos encontramos la semana que viene en este mismo horario.